Lección número 3 del estudio de la Biblia con enfoque juvenil, el síndrome del pecado. Bienvenido nuevamente a este estudio con el propósito de animarte y exhortarte a estudiar la Biblia. Bienvenida Olguita, bienvenido Luis. Gracias por ayudarnos una vez más a profundizar en la Escritura y la Santa Palabra de Dios. El tema de hoy, el síndrome del pecado. ¡Ay, el pecado! Qué cosa tan terrible mencionarlo. Para algunos, una frase de historieta tipo cómic. Para el cristiano concienzudo, el mayor veneno que hay en este mundo. La Biblia presenta que el pecado ha sido la ruina del ser humano desde que entró a este mundo. Las implicaciones de cómo entró y qué es lo que está generando, en realidad es tema de gran estudio a lo largo de la palabra. Pero Luis, dime una cosa. Cuando el pecado entra a este mundo, antes de que éste lo hiciera, todo era perfecto y era armonía. Génesis va a decir que el Señor crea el mundo y todo lo ve bueno en gran manera. Pero cuando el pecado entra al mundo, es más, antes de eso, cuando el pecado entra al universo, si Dios es todopoderoso, ¿por qué no lo detuvo? Ok, pastor. Es interesante esta pregunta. Como sabemos, este mundo no es el único. Hay más mundos, hay otros seres. ¿Qué hubiese pasado si Dios hubiese aniquilado justo en el momento a Satanás? No sé si se han imaginado estar en un lugar donde el miedo rige y actúas por miedo. No es nada cómodo estar en ese ambiente. Eso mismo hubiese pasado si Dios hubiese aniquilado a Satanás. Los otros seres hubiesen actuado por miedo y hubiesen hecho las cosas por temor y no más bien por amor. Es por eso que aquí lo menciona, la sabiduría infinita no le destruyó. Es verdad, Luis. La gran sabiduría divina sabía que Dios es amor, pero el gran argumento de su enemigo es que Dios es injusto. Esa gran duda hubiese quedado sembrada para la eternidad en todos aquellos seres no caídos. Ahora, vamos a ponernos un poco poéticos, Olguita. En este mundo, las rosas tienen espinas. Cada espina, una rosa. Pero dime, en medio de un mundo caracterizado por tanta maldad, donde hay balaceras, masacres, asesinatos, robos, adulterios, podemos encontrar cosas bellas. Dime una cosa, Olguita, en lo que encontraste en la lección esta semana, ¿cómo podemos ver reflejado el amor de Dios en medio de todo el gran conflicto entre el bien y el mal que vemos aquí? Muy bien, pastor. Definitivamente es una pregunta y la respuesta es algo que debemos de conservar en nuestros corazones. Quiero compartirles una noticia que leí hace unos días y me llamó mucho la atención. La leí porque me llamó la atención el título. El título decía, ¿qué se siente ser la mamá de un psicópata? ¿Y qué contaba la noticia? Bueno, decía que la joven se había embarazado a los 17 años, había tenido un hijo y después de 9 años ella se volvió a embarazar y tuvo ahora una hija. Resulta que en su época de juventud había sido drogadicta, pero se había alejado ya de esa vida y ahora tenía un trabajo estable en una cafetería, era mesera, así es de que tenía una vida bien, pero por alguna razón dentro de su vida bien, su hijo, que ahora era un jovencito, un adolescente, era un niño normal, un niño que no generaba ningún conflicto, y cuando ella se iba a trabajar le dejaba el cuidado de su hija junto con la niñera. Así es de que un día ella volvió a recaer en las drogas y duró aproximadamente una semana con esos conflictos, habló a su hijo y le dijo que no se preocupara, que todo iba a estar bien. Resulta que ella se va a su trabajo y cuando estaba en su trabajo llega la policía y la policía le dice, le tenemos una mala noticia, su hija está muy grave y pues queremos que usted la vea. Y ella le dice, ¿y dónde está mi hija? Bueno, su hija está en casa. Entonces ella le dice, ¿y si mi hija está grave, qué hace en casa? Debería estar en el hospital. Y la respuesta de la policía es, bueno, le tenemos que decir que su hija ha fallecido. Dice que ella se sintió pues devastada. Yo no soy mamá, pero una noticia así para una mamá debe ser terrible. Y ella pregunta por su hijo y la policía le dice, su hijo está con nosotros. Bueno, ¿y qué hace mi hijo con ustedes? Es que ¿sabe qué? Su hijo mató a su hija. Para ella fue una noticia devastadora. Y dice que cuando ella fue a hablar a la policía y empezó a ver respuestas que le daban los médicos, los psicólogos, porque es muy extraño que un jovencito de 9 años mate a su hermana, a una niña. Ella pensó que había sido un acto
casual, ¿no? De me desesperé, mamá, la maté. Pero no, descubrieron en la computadora que el niño había hecho una investigación de cómo asesinarla. Eso era un plan que él venía planeando, perdón la redundancia de la palabra, desde hacía bastante tiempo. Así es de que cuando él vio la oportunidad, le pidió a la niñera que se fuera y terminó con la vida de su hermana. Cuando la mamá habló con él le dijo, ¿sabes qué, mamá? Yo te iba a matar a mi hermanita y luego te iba a matar a ti. Pero si yo te hubiese matado a ti, tú habrías sufrido 15 o 20 minutos y mejor te dejé viva para que sufras más tiempo. Si nosotros leemos esta noticia, a mí me llamó mucho la atención y me impactó. Realmente es algo aterrador. Cómo una persona, como un niño, puede llegar a tal grado. Lo mismo ocurre en el cielo. La verdad es que nuestro Dios nos amaba mucho, nos ama mucho. Nosotros somos como esa hija fallecida, pero Satanás también era su hijo y no podía desterrarlo por completo. Esta madre cuenta la historia que tuvo un nuevo hijo y ahora ella vive con temor de que su hijo salga de la cárcel porque él tiene un daño y el hijo no ha cambiado. Ahora tiene 25 años y no ha cambiado y tiene miedo de que él haga algo con su nuevo hijo. Entonces creo que lo mismo ocurre en el cielo. Dios nos está protegiendo porque tiene miedo que Satanás haga algo en contra de nosotros porque somos su hijo amado. Pero aún así su amor es tan grande que Él nos cuida y nos protege, pero aunque nosotros pecamos, Él no se puede alejar de nosotros, porque independientemente de la clase de persona que seamos, el amor de Dios va mucho más allá de cualquier situación que nosotros podamos expresar o reflejar. Bien, de hecho, Olguita, queridos amigos, somos nosotros los que nos alejamos de Dios. Isaías va a decir en el capítulo 59, versículos 1 y 2, no es que la mano de Jehová se haya cortado para ayudar, ni su oído agravado para no oír. Más bien es que nuestras iniquidades han causado división entre nosotros y nuestro Dios. El pecado tiene esa cualidad tan triste de separarnos y Dios no tiene miedo, pero le dolemos. Le dolemos profundamente en su corazón. ¿Saben? El mayor argumento del moderno ateísmo es, si existiera Dios, no habría dolor. Si existiera Dios, realmente no habría historias y noticias como las que Olguita acaba de contar, o como una balacera o una matanza de un niño en una cuna. Pero es precisamente ese argumento el que da lugar a la fe del cristiano. En realidad, en un mundo manchado por el pecado, las cosas buenas que ocurren son el mayor argumento de que Dios existe. Ya lo dijo Martín Lutero, de forma muy especial, cuando se le preguntó, ¿por qué si Dios sabía que el hombre iba a pecar, por qué lo dejó vivir? Bueno, Martín Lutero contestó, dejemos de concentrarnos en las cuestiones abstractas y concentrémonos únicamente en la voluntad de Dios que nos ha sido revelada. Él ha prometido librarnos de este mundo de dolor y de muerte, y si Él lo prometió, lo cumplirá. Yo soy la verdad, soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Que Dios te bendiga y que nos ayude cada día a descubrir en este mundo la belleza y la paz del Evangelio.